solamente el Señor va hablando como hacía en el pueblo de Israel, también hablaba y hablaba y hablaba. Porque el Señor nos ama tanto y quiere que nosotros podamos entender cuál es el propósito, cuál es el fin que nosotros estamos en este lugar. Y había puesto en el título de hoy, de la palabra, de la prédica de hoy, gracias mi hermano, la misericordia de Dios en el estanque. Porque Dios muestra su misericordia en todo momento, cada día, desde que nosotros nos levantamos hasta acostarnos, la misericordia de Dios está ahí, mis hermanos. Jesús, cuando estaba rodeado siempre totalmente, cada vez que Él iba a predicar y a hablar a la multitud, siempre le seguían. Siempre Jesús estaba rodeado con mucha gente, venían los cojos, los ciegos, venían mucha gente enferma para que sean sanados, mucha gente que tenía necesidad espiritual, que necesitaban escuchar la voz de Jesús. Pero en esta oportunidad yo voy a hablar de un hombre que el apóstol Juan relata una historia muy interesante. En este caso donde Jesús no está con la multitud, o a la vez sí, o a la vez no, vamos a verlo, pero sí se acerca a la necesidad de un hombre. Quiero que puedan abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 5. Yo tengo como título aquí en mi Biblia el paralítico de Betesda. Y sí, voy a hablar de él. Voy a hablar cómo Jesús se acerca a este paralítico. Voy a hablar cómo Jesús, ante una multitud, Él solamente fija su mirada en uno. Y es que hoy en esta noche, Dios está fijando la mirada en alguien en especial, y eso eres tú, eso soy yo. Hoy en día nosotros a veces vivimos por momentos difíciles, por situaciones tan difíciles. Sin embargo, pensamos que Dios está obrando en otros lugares. A veces pensamos que Dios está haciendo milagros, está respondiendo las preguntas de muchas cosas a otras personas y no a nosotros. Pero sin embargo, aquí vamos a ver esta historia de este paralítico que estaba postrado durante muchos años. Dice en el capítulo 5 de Juan. ¿Lo tienen? Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahí no dice cuál era la fiesta en que Jesús subía a Jerusalén. No sabíamos si era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los Pentecostales. No sabemos del Pentecostés, no sabemos qué tipo de fiesta había, pero Jesús tenía esa necesidad de acercarse a ese lugar, a Jerusalén. Y dice que le decían la puerta de las ovejas porque pasaban rebaños de ovejas para que puedan cruzar por esa puerta y llevárselo y poder matarlo para el templo de Dios. Ahí empezaban a hacer el sacrificio. Y el estanque de Betesda significa casa de misericordia. Y es lo que hoy quiero enfocarme más en la misericordia de Dios. Casa de misericordia, ¿por qué? Porque dice que ese lugar tenía 5 columnas, y en esas 5 columnas su base tenía una base para que aquellos enfermos estuvieran ahí cubriéndose del sol, de la lluvia. Dice en el versículo 3, dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en el movimiento del agua, que esperaban en el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Todas estas personas, hermanos, que estaban ahí tenían una historia particular. Todas esas personas tenían unas características impresionantes. ¿Cuál era? El fracaso, sueños rotos, indiferencia, abandono. Recuerdan que ahí había una multitud, dice la palabra, una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, y todos ellos estaban con un problema físico y espiritual. Todos estaban ahí. Estas personas estaban ya desahuciadas de su propia familia, del médico, ya estaban apartados, alejados de la gente, porque ellos no podían estar con su familia, ellos tenían que estar apartados en ese lugar porque estaban enfermos. Imagínate, dice la Biblia, ¿no? Dice que ellos estaban allí, que había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, ¿no? Porque dice que un ángel descendía. Ellos creían que esa fuente que estaba ahí, venía un ángel y movía esa fuente de agua, el agua lo movía y ellos creían que eso le iba a sanar. Ellos estaban ahí y dentro de esa multitud estaba ese paralítico que tenía, la Biblia dice que tenía 38 años enfermo allí en ese lugar. Pero él no podía moverse. Él tenía que estar quieto porque no había quien lo mueva. ¿Cuántos años confiando capaz en ellos en ese estanque y no en el agua de vida? ¿Cuántos ellos mirando que se mueva a ver la oportunidad para que ellos pudieran tener y tocar, oír, para que puedan ser sanados? Todos estaban mirando, todos estaban expectativos en ese estanque. Pero sin embargo Jesús llega allí en ese momento. Si vemos, hermanos, la escena, cómo estaban allí, recuerdan que era una multitud de gente enferma. Seguramente yo escribí acá, ¿no? Si vemos la escena, uno lloraba, el otro capaz gritaba, el otro capaz estaba ya moribundo. Ahí estaba el paralítico solo, observando, escuchando todo durante 38 años. Habrá visto morir a varios. Habrá visto muchas cosas durante esos 38 años, porque él vivía en ese lugar 38 años, aunque la Biblia no dice que estaba por ahí toda su vida, solamente cuenta 38 años, nada más dice la Biblia, que estaba ahí ese paralítico, y esos 38 años uno estaba observando, él estaba como observador de las circunstancias de cada persona que tenía. Pero él no tenía esa esperanza de decir, yo voy a ir un día, voy a tocar ese estanque donde se mueva el agua, donde pueda darse la vuelta y yo poder alcanzar, poder estar ahí. Él no tenía esa fe. Él decía, de aquí quedo así como estoy, voy a morir. Y no sé por qué estaba ahí. La Biblia no lo relata, ¿no? Pero él estaba ahí. Contra todo, con esa multitud de enfermos, con esa multitud que estaba sufriendo por muchas cosas y estaba apartado de la misma gente, de su misma familia. Y él tenía que escuchar todos los gritos, los llantos de cada uno de ellos. Y sin embargo él decía, yo no tengo esperanza y me doy al abandono, voy a morir aquí. Esto es mi destino. Esto es lo que me espera, esto es lo que me toca y lo tengo que aceptar. Esto era el paralítico que el enemigo había puesto en su mente de decir, esto es lo que yo tengo y nadie me va a poder sacar de esta situación. En el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta, ¿no? Es obvio. Estoy enfermo, no me puedo mover, y me preguntas, ¿quieres ser sano? Sabes que lo que Jesús le estaba diciendo en otras palabras es que
Yo no puedo hacer nada si tú no confiesas. Yo no puedo hacer nada si tú no hablas, si tú no dices lo que te pasa. Yo no puedo hacer nada si tú no tomas una decisión de poder corregirte. Si tú no tomas una decisión de poder levantarte, de poder dejar tu lecho. Y a veces nosotros, hermanos, queremos ver milagros sin hacer nada. Queremos ver cosas grandes sin movernos, sin activar, sin decirle, Señor, ¿qué puedo hacer? El paralítico no lo conocía a Jesús. Él simplemente lo miró. Él no sabía en ese entonces quién era él. Por ahí pensó que era simplemente un hombre, pero sin embargo él se acercó ante tanta multitud, solamente eligió a uno para que él pueda hacer un milagro, para que él pueda levantar, para que él pueda sanar su vida. Jesús no puede hacer nada al menos que tú no lo permitas. Por eso te dio la libertad para elegir. Capaz ese hombre no esperaba esa pregunta, pero él no sabía que el hombre que le preguntaba no era un simple hombre, sino que era el Hijo de Dios. A veces nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios. Y a veces nos puede parecer que una pregunta pueda ser tonta, pero sin embargo Dios tenía un propósito a través de esa pregunta para que el hombre pueda entender cuál era el plan de Dios. En el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Eso era la excusa. Jesús no le preguntó eso. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él no respondió eso. Solamente dijo, yo no tengo quien me meta al estanque. Mira mi condición, mira cómo estoy. No puedo hacerlo. Mientras tanto, yo estoy por ahí tratando de llegar, otros ya llegaron. Porque otros miran solamente el estanque, el agua, porque piensan de esa manera que van a ser sanados, porque ellos creían de esa manera, porque ellos no veían al ángel, pero ellos habían escuchado una historia, habían le habían enseñado de esa manera que ese estanque le iba a producir sanidad. Ellos estaban equivocados porque no era el estanque que sanaba a ellos. Ellos estaban buscando algo que yo pudiera mirar para creer, que yo pueda ver con mis ojos para decir que esto sí me va a ayudar, esto sí va a sacar de mi situación, esto sí va a hacer que yo pueda salir de mi encierro, de mi desahogo. Pero sin embargo, Jesús le demuestra al paralítico que solamente hay uno que puede salvar su vida, que solamente hay uno que puede sanarle, que solamente hay uno que puede confrontar su situación y pueda tener un cambio de vida. Cuando las personas tienen una situación que les deja estancado, problemas en el hogar, enfermedad, situaciones que afectan a uno emocional, físico, psicológico, ¿no? Piensan que tienen que acostumbrarse a vivir con eso. Ya está, mi economía no va a avanzar, bueno, no tengo trabajo, me tengo que conformar, Dios, solamente tú lo sabes. Sigo trabajando esclavizado en algo, Señor, bueno, esto es lo que me tocó, no oro para que el Señor me dé otro trabajo donde yo pueda ganar más. Estoy enferma de algo, bueno, Señor, es tu voluntad, pero no estoy orando para que el Señor pueda traer sanidad en mi vida. Me estoy conformando en mi condición, me estoy conformando en mis pensamientos. Me estoy conformando solamente porque yo estoy mirando mi necesidad y no miro al Salvador, no miro al Señor de señores, no miro a aquel que liberta, que sana y que salva. No lo miro, solamente miro mi condición. Nos acostumbramos a vivir con esa necesidad o este obstáculo que me estanca a buscar a Dios. Jesús no oró por el paralítico, no le dijo, vení, voy a orar por ti. No le predicó, no le habló de Dios, no le dijo nada. Solamente, dice en el versículo 8, le dijo 3 cosas.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Solamente le dijo, levántate. Y ahora yo me preguntaba, yo hacía una pregunta, ¿cómo me voy a levantar si estoy postrado? Si supiera que me hubiera levantado, ya estaría en el estanque. Pero sin embargo, Dios le estaba diciendo algo, levántate, o sea que tienes que tener fe. Como repito, el paralítico no sabía que ese hombre era Jesús. El paralítico no sabía que Jesús era su sanador, que Él iba a hacer algo en su vida. Él no lo sabía, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, mis hermanos. Por eso cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros enseñamos, enseñe la palabra, enseñe lo que está acá en las Escrituras, porque la palabra de Dios es que va a convencer al hombre del arrepentimiento. Está bien contar nuestro testimonio, está bien contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero lo primordial es la palabra de Dios, y es la palabra que Jesús le dice al hombre, levántate. Pero no me imagino de qué forma le habrá dicho, pero yo solamente me hago la película de que Jesús estaba ahí y el paralítico ahí acostado con una mirada fija, con una mirada, le decía, levántate. Y dice, ¿qué dice la palabra? Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, yo había escrito acá, levántate no quiere decir que tu problema se va a solucionar de inmediato. Marilú, levántate de esta situación que estás pasando. No quiere decir que ya mañana dije, Señor, voy a tener esto, lo que me cuesta. Señor, voy a dejar mañana lo que me cuesta. Señor, voy a tener algo, lo que tanto he soñado con mi familia, lo que me cuesta. Sino está diciendo, levántate. Sino que está demostrando, hermanos, obediencia. Allí el paralítico muestra obediencia. Dice, levántate no quiere decir que tu problema se va a solucionar de inmediato, sino que está demostrando obediencia a pesar de tu dolor. Haz lo que no puedas hacer. Tienes que tomar una decisión, tienes que superar un pasado, tienes que hacer algo para cambiar tu forma de pensar. Tienes que meditar a veces para tomar decisiones y decir, bueno, estas decisiones o esta forma que lo estoy manejando o estoy haciendo con mi familia no es lo correcto, tengo que cambiar entonces de pensamiento. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios a mí? Enfrenta tu problema, no te ocultes tras la bebida, tras el alcohol, tras las cosas que te dañan tu cuerpo. No te ocultes o no te aferres tras las cosas que te hieren, que te lastiman. En Salmo 42, en el capítulo 42, versículo 5, dice, David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque David estaba pasando por un momento tan difícil. David estaba recordando los momentos donde él estaba en la guerra y triunfaba, pero él estaba pasando esos momentos tan difíciles que la gente quería encontrar a David para matarlo, sus enemigos lo querían matar. Entonces él estaba huyendo de lugar en lugar. Y su alma, su espíritu se estaba batiendo. Él estaba pasando por momentos difíciles y entonces empieza a decir esa oración, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él mismo se examina así por dentro y dice, no te abates. Él mismo se daba fuerza y dice, no te abates, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces ahí David, yo cuando leí este texto, yo entendía que David, a pesar que pasaba por ese momento de dolor, de tristeza, de desesperación, porque él quería volver a estar con su Señor, en la adoración, en la alabanza, con su pueblo, pero él tenía que pasar por ese proceso. Y él mismo se animaba y decía, levántate.
Levántate, espera en Dios, espera en Él. Quiero invitarles a Filipenses 3, capítulo 12. Yo lo tengo acá lo anoté como la NTV, que me pareció un poquito más claro de poder entenderlo capaz. Y decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 del 12 al 14, decía: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por adelante, y así, avanzando hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Decía Pablo, no olvido. Decía Pablo que a veces, en esos momentos de que Pablo pasaba por circunstancias difíciles, él se alentaba a sí mismo como David. No he alcanzado todavía, no ha llegado todavía el momento capaz de regocijarme. Por ahí no he alcanzado todavía de ver a mi familia aquí en la iglesia, todavía no lo veo, pero lo voy a ver. Todavía no veo capaz a mi esposo, a mis hijos. Por ahí no veo todavía, pero yo lo voy a ver. Yo sé que Dios va a perfeccionar en mi carácter. Yo sé que Dios va a perfeccionar en mi familia. Yo sé que Dios va a hacer algo conmigo. Pero yo tengo que creer. Yo tengo que empezar a ver de otra manera. Por eso Pablo dice, no quiero decir que ya lo he logrado todo. No lo logró todo, pero sin embargo él tenía esa certeza, tenía Pablo esa seguridad que Dios iba a hacer en el momento justo y en el momento preciso la obra completa en nosotros. El versículo 9 de Juan dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Lo creyó a Jesús. Creyó a Jesús. 38 años postrado allí sobre su lecho, bastó de que Jesús viniera a su encuentro y pudiera escuchar la palabra de Él y pudiera decirle, levántate. Y hoy te animo, mi hermana, hoy te animo, mi hermano, que si estás en ese lecho de dolor que solamente tú y yo, o cada uno sabe lo que estamos pasando, y solamente Dios sabe, Dios conoce los propósitos de nuestras vidas. Pero sin embargo dice la palabra que el Señor va a restaurarnos, nos va a ayudar a soportar esta prueba de dolor, de angustia. Dios nos va a ayudar, hermanos. Pero qué importante es obedecer, qué importante es escuchar la voz de Dios. Y es por eso que puse ese título, La misericordia de Dios en el estanque. Sabes que ahí había una multitud, como habíamos leído en el texto. Había una multitud, pero Dios eligió a uno, y esta noche Dios te está eligiendo a ti porque quiere hacer algo en tu vida. Dios te está eligiendo a ti porque quiere hacer algo, quiere cambiar tu manera de pensar, quiere cambiar tu manera de proceder, quiere que tú lo obedezcas para que puedas dejar tu lecho y puedas ver el milagro de Dios. Acá ponía misericordia, es un regalo de Dios y no algo que ganamos o merecemos por nuestros propios esfuerzos. La misericordia de Dios está para todos, así como la salvación que Dios ha venido para salvarnos a todos, pero somos nosotros que tomamos la decisión que quiero hacer. Somos nosotros que tomamos esa decisión, si yo sigo la voluntad de Dios o me quedo allí
esperando que el estanque se mueva. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Cambio mi manera, cambio mi actitud, cambio las cosas como yo estoy manejando según yo lo estoy haciendo bien, o me guío a la palabra que me dice que el Señor va a estar conmigo todos los días de mi vida. Eso dice la palabra y es una promesa. La misericordia que nos ofrece Dios es aquella que nos libra del pecado y nos acerca a Él, permitiéndonos tener una relación más estrecha con nuestro Creador. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, que Él ha venido a que nosotros podamos tener una conexión, una comunión con el Padre a través de la oración. Ese es el propósito que Dios tiene en tu vida. Para que tú puedas ver cambios, tiene que haber algo, tiene que haber rodillas. Siempre lo digo, no solamente aquí en la iglesia, siempre lo digo allí en mi casa, en mis hijas. Si quieren ver algo, quieren ver la gloria de Dios manifestado en su vida, tiene que ver esto, rodillas. Porque solamente el clamar al Señor, buscar a Dios, va a hacer que el Espíritu Santo te va a dar palabra y sabiduría para poder ver las cosas diferentes, para que tú puedas ver un cambio. Primero, ese cambio no solamente es de exterior para adentro, sino es de adentro hacia afuera, donde tú vas a ver eso, como el Señor se glorifica. En primer lugar, decía yo sobre la misericordia, nos enseña a ser más humildes y reconocer que no somos perfectos ni todopoderosos, ni todo lo podemos. Esta actitud nos permite acercarnos más a Dios. La humildad, la sencillez de corazón nos acerca más en la presencia de Dios, porque Él es soberano. Su misericordia demuestra que Él es soberano. Él todo lo sabe, todo lo puede. Todo lo sabe, mis hermanos, tus pensamientos, todo lo que tú estás capaz soñando. Él conoce esos deseos, esos sueños rotos que según tú se quedaron ahí. Todavía no terminó la obra de Dios en tu vida. Todavía no se acabó. Todavía ahí el Señor nos da ese sueño de esperanza, de poder seguir luchando, de poder ver las cosas diferentes. A veces estamos esperando ver un estanque para que nuestras vidas cambien, como decía, como había esos enfermos ahí esperando que su vida cambie. Yo no sé si realmente eran sanados, yo no lo sé, pero ellos tenían esa fe en ese estanque. Pon tu fe en algo vivo, pon tu fe en algo que te va a dar vida espiritual. Pon tu fe en alguien que Él va a hacer algo en tu vida donde tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios puede hacer en ti y en tu familia. Sabes que cuando Jesús le sana a este paralítico, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. El versículo 14 del mismo libro de Juan, capítulo 5, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Siempre el Señor habla a sus hijos y les corrige. Yo no sé cuál era la condición del hombre, pero según la palabra dice que es probable, por lo que Jesús le dice, que es probable que el hombre estaba así en esa condición porque algo habrá hecho, porque le dice: no peques más. Entonces, ¿qué hace Dios en nuestra vida? Dios nos sana, Dios nos salva, Dios nos liberta, pero después nos dice que no tenemos que dejar y volver en el pasado, sino empezar a buscar a Dios, no volver a hacer las cosas desagradables, no volver a esos vicios, no volver a esas cosas que me lastiman, que yo mismo me lastimo en mi cuerpo. Sino que ya no vuelvas a ese lugar de tormento, que ya no vuelvas a esa situación que te hacía daño,
que ya no vuelvas a mirar lo que estabas mirando, que no te edifica, la pornografía. Hermanos, tengamos cuidado, porque Dios quiere hablarnos, porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero somos nosotros que estancamos, somos como aquel estanque que solamente esperamos que venga el ángel, lo mueva para poder recibir un milagro. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar a aquel hombre que vino, a Jesús de Nazaret, que Él es el estanque, que Él es el agua de vida, que Él nos va a dar el gozo, a pesar de nuestros problemas, a pesar de lo que tenemos que enfrentar durante la semana, por ahí situaciones que tenemos que tomar decisiones y decimos, Señor, ¿qué hago? Dios nos va a ayudar, porque no vamos a mirar el problema, no vamos a mirar el estanque que no alcanzo, sino yo voy a mirar a aquel que me salvó, aquel que me dio la vida, aquel que restaura mi vida cada día, aquel que murió en aquella cruz por mi pecado. Él es Dios de misericordia, Él es el Dios que restaura mi vida. El Salmo 103, le invito a ver el Salmos 103, capítulo 17, versículo 17. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Eso es la misericordia de Dios. Eso es la misericordia de Dios para aquellos los que le escuchan. Ahora yo pensaba, ¿no? ¿Por qué en toda esa multitud de enfermos Dios no se apiadaba de esas personas que también estaban agonizando? Es porque Dios encontró en esa multitud uno que tenía un corazón que solamente Jesús sabía, porque Él es todopoderoso y Él sabe todo lo que pensamos y lo que sentimos. Capaz ese cojo allí en su necesidad decía, yo no puedo alcanzar, pero quiero tener un cambio de vida. Yo no puedo entender qué va a ser ese estanque, pero algo tiene que pasar en mí. Yo quiero conocer a aquel Dios que por ahí estoy escuchando hablar de algunos. Y ahí llegó Jesús a ese encuentro y mostró su misericordia. Ahí Jesús viene a tu encuentro y muestra su misericordia sobre tu vida, sobre mi vida, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿No? Sobre los que guardan su pacto. Sobre los que guardan su pacto, sobre aquellas personas que le obedecen a Él. Por aquellas personas el Señor muestra su misericordia, por aquellas personas que buscan y anhelan estar en la presencia de Dios. A veces estamos como los huesos secos. Y antes de venir aquí a la iglesia, el Señor me hacía recordar en el libro de Ezequiel, en el profeta de Ezequiel, sobre los huesos secos. Y esta es la palabra que, para terminar, el Señor me estaba dando en el capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirá estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, a veces estamos como esos huesos secos. Ahí el Señor le estaba hablando al profeta Ezequiel del pueblo de Israel,
que habían bajado los brazos, que habían perdido las guerras, que se habían ya dejado todos sus armamentos, estaban secos porque habían fallado al Señor, tenían los huesos secos porque se habían apartado del Señor. Y a veces, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestro interior se apaga. Todo lo que hay en nuestro cuerpo, todo es aún, ya no me da ganas de bañarme, ya no da ganas de cambiarme, ya vengo a la iglesia así nomás como total, voy a ir a cumplir. Huesos secos, dice el Señor. Huesos secos. Le dice al profeta, ¿tú qué ves? Huesos secos. Pero el Señor quiere hoy, como dice en su palabra, como estuvimos leyendo, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí ahora palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y nos va a dar vida para poder entender cuál es el propósito de Dios. Vida para poder entender, hermanos, que no te quedes estancado, que no te quedes ahí donde estás, sino que empieza a motivarte en las cosas de Dios, escuchar a Dios. No esperes que venga una persona para yo ir a la iglesia. No esperes que pueda ver, qué sé yo, el tiempo que esté, que no esté siendo tanto frío, que no esté siendo tanto calor para ir a la iglesia. Porque a veces decimos, está lloviendo, no voy. Porque hace mucho frío, no voy. Porque hace mucho calor, no voy. Tenés sed de buscar a Dios. Tenés sed de escuchar la palabra de Dios. Por eso yo les animo, mis hermanos, que podamos estar cerca de buscar a Dios cuando Él está presente y no en el estanque que solamente mueve. Cambio, Dios hace milagros, no necesita el estanque para hacer Jesús milagros. Él necesita solamente un corazón arrepentido, un corazón humillado delante de Él, para que tú puedas ver la gloria de Dios, lo que va a hacer en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. A veces no es fácil. Capaz uno dice, bueno, fácil es hablar, la cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Fácil es hablar y decir, sí, como no te pasa lo que me está pasando a mí. Y hoy estábamos hablando en la célula, ¿no? En la célula, que cada uno tenemos situaciones diferentes, cosas diferentes, problemas, ya sea de uno, ya sea por otra cosa. Cada uno pasa por diferentes motivos, pero eso hace que anime, que pueda moldearnos nuestro carácter. Eso hace que nosotros de esa manera podemos subir un escalón más en las cosas de Dios. Eso hace que fortalezca mi fe. Pero a veces decimos, Señor, no quiero pasar. A veces decimos, Señor, yo no quiero tener esto, lo que me está pasando. Sino decirle, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta situación? ¿Cuál es el propósito de lo que yo estoy viviendo en estos momentos si yo no quise? Déjalo eso en la mano del Señor. Solamente busca a Dios. Busca a Dios. Levanta tu lecho y sigue a Dios. Levanta lo que te ata, levanta todo y entrégaselo en las manos del Señor. Pero como dijo Jesús, no peques más. Capaz si hacemos algo que al Señor no le agrada, capaz decimos cosas que el Señor no va de acuerdo con su palabra. Decirle, Señor, examina mi corazón y ayúdame y hazme ver en qué te estoy fallando. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que yo no quiero ser un hueso seco más, como veía en visión el profeta Ezequiel. Señor, yo no quiero ver más, no quiero sentir más ese hueso seco. Yo no quiero ser más ese hueso seco. Yo quiero que tú me des vida. Quiero que tú me des vida, Señor, para poder cambiar mi forma de pensar. Padre amado, gracias, Señor.
Gracias porque tú eres grande y poderoso, Padre. Señor, te ruego, mi Señor, que tú en estos momentos, Señor, nos ayudes a entender, de poder levantar nuestro lecho y no cargar con ese dolor, sino dejarte a ti, porque solamente tú te llevas las cargas de esa tristeza, porque solamente tú te llevas la carga del dolor, que tú te llevas la carga de esa angustia que estoy pasando o de esa agonía que estoy sintiendo. Te lo dejo en tus manos, dejo mi lecho en tus manos, Señor, para que tú puedas obrar. Dejo mi lecho, Señor, para que tú puedas hacer la obra y yo poder salir y testificar como hacía el cojo. Salió y pudo decir quién era. Capaz en ese momento él no entendía que era el mismo Jesús que le estaba dando, que le estaba sanando. Ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a entender cuál es tu propósito. Pero yo no quiero seguir postrado en mi dolor, postrado en mi tristeza y en mi angustia, sino yo quiero ser renovada por tu misericordia para poder ver mi situación como victoria, mi situación con algo diferente, sabiendo que tú vas a hacer algo en mi vida, en mi familia, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que tu propósito son palabras que va a edificar mi vida, que en este momento por ahí no puedo entender, que en este momento por ahí no puedo comprender lo que tú estás haciendo conmigo, con mi familia, pero yo sé, Señor, que tú vas a obrar. Yo sé, Señor, que tú eres Dios todopoderoso. Yo sé que tú nos guardas. Yo sé, Señor, que tú levantarás nuestras manos, Señor, cuando están caídas. Yo sé, Señor, que el Espíritu Santo de Dios obrará en el momento que tiene que obrar para que yo pueda ver las cosas y poder testificar de ti, Señor. Gracias, mi Señor, porque sé que solamente en ti, Señor, puedo encontrar esa paz. Porque solamente en ti puedo encontrar esto, lo que me agobia, Señor. No hay estanque que pueda ser removido para que traiga felicidad a mi hogar. No hay estanque que pueda remover, que pueda hacer milagro para que yo pueda cambiar, para que mis hijos puedan cambiar, para que mi esposo, mi esposa pueda ver las cosas diferentes. No hay estanque, solamente es tu presencia, Señor. Solamente es estar en ti. Solamente es estar, Señor, confiando, Padre, que tú vas a hacer la obra cuando tú quieres, Señor. Mientras tanto, prepáranos, Señor, y examina nuestro corazón, Padre, para poder entender, Señor, cuál es tu propósito en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.